qué hora? Yo estaré aquí de 8:30 a 9:30. Digo, de 9:30 a 10:30. ¿Todos los días? Todos los sábados. Ah, claro. Y de 11:30 a 12:20. Y luego, pues algunas puntuales también a la 1:10 y lo puedo resolver. Podéis venir a hacer dudas. Esta aula va a estar más o menos libre, pues podéis venir a trabajar. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Me han cambiado de proyector. Ojo, venía nada más de contento, pero resulta que este enfoca como mis ojos. Entonces, pues bueno, pues no vamos a ser negativos, hoy nos arreglamos con lo que hay. Bueno, el otro día os colgué el vídeo de razonamientos lógicamente válidos. Bueno, yo supongo que ya los habéis analizado, que ya los habéis visto, los tenéis ahí para verlo más veces que queráis, para verlo en por dos o para verlo 2 veces. Las dos cosas. O más. Lo tenéis ahí. Pero bueno, vimos el otro día los razonamientos lógicamente válidos, los tenéis aquí, lo hemos visto, bueno, los vimos en el vídeo, quiero decir. Y quiero hacer hincapié a 2 cositas. Por ejemplo, probar la validez de un razonamiento, lo que tenemos que hacer es, como decíamos el otro día, dibujar las premisas, 2 o 3, las que sean, dibujar las premisas y dibujar la conclusión. Y se tiene que cumplir por narices, que siempre que las premisas sean verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Porque en caso de que se cumpla que las premisas son verdaderas y en alguna de las líneas de la columna la conclusión es falsa, eso es una falacia. Cuidado, que estamos viendo de las premisas. En este caso, de P y de P, si P entonces Q, no de Q. O sea, aquí Q no tenemos que quitar. Solo tenemos aquí, lo tenemos explicado. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, explicamos en el vídeo, como esto es falso, como estas premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, como decía el otro, mi hija, se siente. Una falacia. Reglas de inferencia muy importantes van a ser unas reglas que me van a permitir, alguien me decía, cuando tenemos dudas, tablas de la verdad, sí. Pero bueno, estas reglas de inferencia son unas reglas que me permiten, cuando tengo cogido un poco la mano, evitar un poco las tablas de la verdad que son un poco engorrosas. Y son estas 4 que tenemos aquí, la del ponendo pones, que lo que me hace es que cuando afirmo el antecedente, si cuando en un condicional, si P entonces Q, si afirmo el antecedente, el consecuente también se afirma. Punto. Y esto es así, es una regla, punto. ¿Cómo se demuestra? Así. Lo vemos aquí y se demuestra. Tolendo tollens, lo que me dice es, otra vez, en un condicional, si niego el consecuente, lo que tengo que hacer es negar el antecedente. Lo mismo, tabla de la verdad que me lo demuestra. Tolendo pollens, que una disyunción entre dos premisas, entre 2 proposiciones, una disyunción, o sea, una disyunción es una O. Si una de ellas no se cumple, la otra se cumple por narices. Por intuición se saca, pero por si acaso tenemos la tabla de la verdad y lo demostramos. Y el silogismo hipotético es una especie de regla transitiva en conjuntos y cosas por el estilo. Si tengo 2 condicionales y en el segundo el antecedente es el consecuente del primero, pues lo que se cumple es que si se cumple el primero, se cumple el tercer consecuente. Tabla de la verdad que lo demuestra. No más. Unos ejercicios que pienso que son interesantes, que los tenéis en los vídeos, que los podéis repetir todas las veces que queréis y que los tenéis ahí. Las demostraciones tenemos aquí. Y un segundillo. Sí. Bueno, seguimos entonces. Y luego tenemos aquí las demostraciones. Lo explicamos en el vídeo. Bueno, yo os aconsejo que esto no entra mucho. A ver, yo no me mojo. O sea, para empezar, sabéis que los exámenes os lo hace gente de Madrid. Bueno, que nosotros ni hacemos el examen, ni lo vigilamos, ni lo corregimos, ni nada. Es que nosotros no contamos. Lo único que contamos nosotros es para daros orientaciones.
Entonces, yo os digo, normalmente os diré esto, no suele entrar, lo que no quiere decir que no vaya a entrar. O sea, no vale decir luego, que tú dijiste que no iba a entrar. No, yo no he dicho que no va a entrar. Yo no digo que no va a entrar nada. Pero bueno, yo os aconsejo pues, las cosas que podéis trabajar más o menos. Entonces, esta conviene por lo menos que suene, pero no sé hasta qué punto meterle muchas horas. Entonces lo tenéis ahí. Y sin más, con la teoría que ya tenéis en el vídeo, que os metí el otro día, vamos a pasar a hacer ejercicios. Y ya casi como para terminar la clase, porque terminaremos como siempre, hasta correr, os he colgado ya el vídeo de la teoría de conjuntos. Entonces ya lo tenéis en la página web. Con lo cual el próximo día, pues yo no voy a dar clase de teoría de conjuntos. Lo que vamos a hacer van a ser los ejercicios de teoría de conjuntos. Entonces tenéis ahí el vídeo, lo podéis ver, como he dicho antes, lo podéis ver por 2 o lo podéis ver 2 veces. Yo os aconsejo que lo veáis 2 veces en vez de por 2, de velocidad. Entonces bueno, vamos a hacer estos ejercicios, que como os he dicho, pues ya lo siento. No es problema de vuestra vista, es problema del cañón, que está muy desenfocado. Por más que intento enfocarlo, no me enfoca. Entonces bueno, pues vale. Vamos a ir haciendo estos ejercicios, sin más. Ejercicios que algunos son repetitivos y ya os diré luego el por qué están repetidos. Primero, febrero del 2017, dice lo siguiente: la oración, el que sigue, la consigue. ¿Qué es? No es una proposición lógica, opciones que me da, es una proposición lógica simple y es una proposición lógica compuesta. Que es una proposición lógica simple es mentira. Aquí lo que me dices, el que sigue la consigue. Sabéis que a estas proposiciones se les puede dar la vuelta. Si sigo, entonces lo consigo. Entonces vemos que, desde luego, que simple no es. Proposición lógica sí que es, está proponiendo que el que sigue la consigue. Entonces dice, es una proposición lógica compuesta. Es que mucho más no os puedo explicar, lo siento, pero son cosas que se quedan un poco ahí etéreas. Entonces, es una proposición que tiene 2 proposiciones, una que es el que sigue y otra es conseguir. Entonces, claro, pues es compuesta de 2 proposiciones y en este caso es una compuesta. El siguiente, estas son muy buenas y además son facilísimos de entender y de hacer. Y ya que son fáciles, merece la pena. Además, yo siempre en mi filosofía, en la mía no en la nuestra, de los tutores, trabajamos siempre sobre problemas de exámenes para que veáis cuáles han sido los problemas que han caído el año anterior. Entonces, para que sepáis por dónde suelen ir los tiros. Si además tenéis lo que hay que tener y cogéis 2 o 3 años de problemas y sacáis la extracción, yo siempre he hecho eso. Cojo los exámenes de los 2 o 3 últimos años. Y cojo un tema, me lo estudio, voy a los exámenes y miro qué problemas han caído de este tema, este, lo saco, los agrupo y digo, ahí va, mira, este son del mismo tipo, este son del mismo tipo, este, muchas veces no son del mismo tipo, son el mismo. Entonces también ya sabéis por dónde van, o dónde pueden ir los tiros, que no quiere decir que esté garantizado, pero es lo importante, que además es pura lógica. Pensad una cosa vosotros. Si fueseis profesores y tuvieseis que hacer un examen, ¿qué preguntarías? ¿De las cosas que no tienen importancia del tema o de las que la tienen? Es así de sencillo. Entonces, en este caso me dice, si no P es falsa, un poco venimos aquí a lo que alguien me preguntaba antes, el P, no P. Si no P es falso, entonces esto, no P, y la inversión de no P o no Q es, vamos a ver, si no P es falso, si no P es igual a falso, P a qué será igual? A verdadero. Si P es verdadero, quiere decir que esto es verdadero. Y esto es una función lógica I. O sea que va a ser verdadero I y ¿cuánto vale Q? No sabemos cuánto vale Q. ¿Puedo definir si esto es verdadero o falso? Porque para que yo vaya al cine tengo que tener tiempo y dinero. Si tengo tiempo, ¿puedo ir al cine? Depende. ¿De qué? De que tenga dinero. O sea que yo solamente por el hecho de tener tiempo no puedo ir al cine. Entonces no lo sé. Entonces, ¿qué es esto? Esto sería, ¿es verdadero esta función?
No lo sé. ¿Es falso? Tampoco lo sé. ¿Qué será verdadero o falso en función de Q? Efectivamente, si Q fuese verdadero, si Q, vamos a poner aquí, si Q fuese verdadero, no Q sería falso. Con lo cual, en este caso, esto sería falso. Verdadero y falso, ¿qué sería? Si yo tengo dinero, o si yo tengo tiempo y no tengo dinero, ¿puedo ir al cine? No, en ese caso, esto sería falso. Sí, pero como tiene delante una no, ¿qué sería? Verdadero. Pero para eso tengo que conocer yo el valor de Q. En otro caso, y si Q fuese verdadero, si Q he dicho mal, fuese falso, no Q, verdadero, es decir, esto, verdadero. Si es verdadero y verdadero, si tengo dinero y tengo tiempo, entonces esto que tengo aquí sería verdadero. Pero como tiene delante una inversión, sería no verdadero, o sea, falso. O sea que en este caso, el valor de esto será verdadero o falso dependiendo del valor de Q. Como decía mi madre, que paz descanse, otro gallo cantaría si esto en vez de I fuese O, porque si esto fuese O, yo diría no P es falso, con lo cual P igual a verdadero, es decir, esto que yo tengo aquí, esto sería verdadero. Verdadero o cualquier cosa es verdadero, porque yo iré al cine si tengo tiempo o tengo dinero. Si yo ya tengo una de esas dos cosas, yo por la otra ya ni pregunto. Si soy rico ya tengo hasta tiempo, o sea que, entonces, es verdadero. Si ya es verdadero, si esto ya es verdadero, con una O vuelvo a insistir, esto sería verdadero, pero como esto es inverso, sería falso. Pero ya no preguntaría por Q, solo preguntaría por P. Es la diferencia entre la I y la O. ¿Vale? Seguimos, por aquí. El razonamiento. Los domingos voy al fútbol, lo mismo que el otro día, hacerme el favor. Hay 5, me avisáis. Los domingos voy al fútbol o voy a pasear. Mira, aquí estamos en una función O. Y a continuación me dice, el domingo salgo a pasear. Luego, el domingo no voy al fútbol. Es decir, aquí me está diciendo que el domingo voy al fútbol o voy a pasear. Me dice, el domingo salgo a pasear, luego el domingo no voy al fútbol. ¿Esto qué me dice? ¿Que es verdad? ¿Que es verdad o mentira? Me da varias opciones. Es lógicamente válido por la aplicación del Toledo-Toles. Es una falacia y es lógico válido por la aplicación del ponendo-pones. Vamos a alargarnos, ya que no damos teoría, nos alargamos en los ejercicios. Vamos a ver qué pasa. El Toledo-Pones. Yo los traigo aquí porque, y es mi consejo, una chuletilla, hasta que le cojáis en la mano, si tenéis siempre a mano estas cuatro reglas. ¿Qué me dice el Toledo-Pones? El Toledo-Pones, que es este, me dice que cuando yo tengo una disyunción, una cosa o la otra, y no tengo una de las dos, tengo la otra, por narices. Entonces, ¿eso es una variante del Toledo-Pones? Hombre, que tengo una disyunción es verdad. F o P. Alguien me decía antes, oye, FP, PQR, poner las letras que os dé la gana. A mí me gusta poner letras que me digan algo. Si voy al fútbol F, si voy a pasear una P, si tengo hambre H, pero no va. Más de ahí no va. Si alguien quiere seguir utilizando PQR, pues PQR. Hecho el corte, continuamos. Esta primera parte, ¿verdad? Dice, si llego uno de los dos, tengo que afirmar el otro. ¿Aquí estoy negando yo algo? ¿Salgo a pasear? No, con lo cual, pues no es un Toledo-Pones.
¿Puede ser un ponendo pones? No, porque el ponendo pones es para un condicional. Y esto no es un condicional, con lo cual es una falacia. ¿Por qué? Por eliminación o porque yo digo una cosa, que es esta. Me falta pizarra. F y P. Lo voy a seguir haciendo. Tabla de la verdad. Es decir, verdadero, 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 falso. Falso, verdadero, falso, falso. ¿De acuerdo? Esto que tenemos aquí, F o P. F o P es F o P, quiere decir que si uno de los dos es verdadero, el F o P es verdadero. Es decir, verdadero, 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 falso, verdadero y falso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Además, ¿qué me dice? Que P, que tenemos aquí. Y me dice que la conclusión es no F, la conclusión. Si la conclusión es no F, ¿qué tengo que hacer yo? Coger el F e invertir, sin más, o sea, sin liar la manta. Y ahora que ya he terminado, tengo que decir, ¿esto es verdad o es una falacia? Lo que hemos dicho antes, para que sea verdad la consecuencia, siempre que las premisas sean verdad, la conclusión tiene que ser verdad. ¿Cuáles son aquí las premisas? F o P, que es esta, F o P, que es esta, y la otra es P. O sea que siempre que esta y esta sean verdaderas, la salida que tiene que ser, y estamos viendo que aquí es falso, aquí vemos que sí, que es verdadero, pero no nos es suficiente. No vale con que sea una en la cual las dos sean verdaderos y la salida verdadero, sino que siempre que las dos sean verdaderos, tiene que ser verdadera la conclusión. Con lo cual, efectivamente, es una falacia. Es una falacia porque es una falacia, no porque no es esta y no es esta. En un examen nos puede servir. Esta quito, esta también, me queda la otra. Puede servir, pero no es nuestro caso. Seguimos para adelante. Y nos vamos a llevar en todo momento esa pegatina, ese recorte por ahí. Otro. Ahí dice lo siguiente. Si la premisa, si vas a la ópera no hables, si vas a la ópera, es decir, si vas a la ópera o entonces no hables, se deduce la conclusión de que si no hablas, ve a la ópera. Si hablas, no vayas a la ópera, si no vas a la ópera, habla. ¿Qué sería aquí? A ver, si no hablas, ve a la ópera. El no hablar, si es esto, esta es buena. Si vas a la ópera, no hables. ¿Cuál es el contrario, el negado de no hables? Habla. Si hablas. Entonces, para poder aplicar, como teníamos aquí, en una perdonad, tiene que ser cosa de la edad. En un condicional, jolín. En un condicional, si yo estoy, ahora digo, si no hablas, ve a la ópera. En este caso, si yo hablo, tendría que ser el contrario. Es decir, negar el consecuente de ser algo tendría que ser el tolendo tollens. Si yo negase el consecuente, ¿qué tendría que hacer con el antecedente? También negarlo. Es decir, si yo en algún sitio digo que si yo hablo, ¿dónde estoy diciendo que hablo? Aquí, ¿no? Si yo estoy diciendo esto, que hablo, ¿qué tendría que hacer con este que tengo aquí? Con el antecedente. Ponerle no, ¿no? Si yo niego el consecuente, ¿qué tengo que hacer con el antecedente? Negarlo. Aquí he negado el consecuente porque le he dicho sí, con lo cual tengo que negar el antecedente. O sea que este es cierto. Que yo no digo que sea fácil, que sea entendible. Vamos a ver con estos, por si acaso no nos vamos a quedar con el que hemos buscado. Vamos a analizar el resto.
si no hablas, ve a la ópera. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando, no estoy negando nada. Estoy diciendo que si no hablo, ¿qué es esto? Digo que vaya a la ópera. A ver, yo no estoy, un poco lo que hemos dicho antes. Aquí, si yo estoy, digo, si vas a la ópera, no hables. Si no hablo, no es obligatorio que yo vaya a la ópera. O sea, no es condición indispensable. Yo puedo hablar, vamos a olvidarnos de ir a la ópera. Yo puedo hablar y no hablar. Si voy a la ópera, debo de no hablar. Si no voy a la ópera, o sea, si no hablo, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que ir a la fuerza a la ópera? No. Yo os aconsejo, cuando tengáis problemas de estos, una cosa tan sencilla como coger lo que hemos hecho antes. Si voy a la ópera, no hablo. Y cojo y me hago, no lo vamos a hacer, me hago la tabla de la verdad, y de la tabla de la verdad saco la conclusión, a ver si es verdad o mentira. ¿Vale? Vamos a coger otro. Al final tenemos suficientes ejemplos como para acabar más o menos entendiendo hasta los que nos cuesta. Este que dice aquí, el razonamiento. Si como mucho, entonces engordo. Si como mucho, C, entonces engordo. Y no engordo. Con lo cual, quiere decir luego, no como mucho. ¿Se puede parecer a algo? Si le echamos un vistazo a esto, tengo aquí un condicional en el que luego además estoy negando el consecuente, un condicional en el que niego el consecuente. Para que sea un tolendo tollens, lo que toca hacer es negar el antecedente. ¿Y estoy negando el antecedente? Sí, que no como, con lo cual es esta la opción. Me dice que es una falacia, que es lógicamente válido, porque es un caso particular del ponendo pones, mentira. Porque ponendo pones lo que me dice es que en un condicional, si afirmo el antecedente, afirmo el consecuente, o sea que no ese es el caso. Entonces la única opción que me queda es esta. Y repito, siempre que os quedéis incómodos, tabla de la verdad, pim pam pam, y comprobar si es verdad o mentira. Vamos a por otro. Este, si no recuerdo mal, se repite. Este y este. Ya os he dicho que muchas veces son parecidos. Y en este caso no son parecidos. Si os dais cuenta, no son parecidos. Son iguales. Lo pongo para que veáis que determinados problemas se repiten en los exámenes. En este caso, se repite en el de 2017 el reserva. Que no sé si sabéis, y aprovecho para deciros que el examen de reserva es un examen que se hace en condiciones un tanto especiales. Hay que pedir que os hagan el reserva, porque hay gente que no puede, por determinadas circunstancias, no puede hacer el examen en el horario normal que es entre semana. Examen de tal asignatura el martes a las 4 de la tarde. Y resulta que te coincide con otra asignatura. Entonces, claro, tienes que solicitar y te puedes hacer el examen el sábado a la mañana. Entonces, este es el reserva. Vamos allá. Otro. Este también se repite. ¿Cuál de las siguientes operaciones no es una proposición lógica? De estas tres. La ciudad de Huelva tiene menos de 125.000 habitantes. Me está diciendo cuál es una proposición lógica. No me está diciendo cuál es verdad o cuál es mentira, sino cuál propone algo. Esta propone que la ciudad de Huelva tiene 125.000 habitantes. Yo no tengo ni idea de cuántos habitantes tiene Huelva. Esto puede ser verdad, puede ser mentira, pero es una proposición lógica. El Parque Natural de Ordesa es bello. Puede ser verdad o puede ser mentira, depende de qué, de los gustos que tenga cada uno. Pero es una proposición lógica. Lo que no es una proposición lógica es, ojalá que mañana haga sol. Porque eso ni es verdad ni es mentira. Eso no es ninguna proposición lógica. Se repite la misma, si os dais cuenta, 2017A, 2017B. Y es
si no meto la pata, es exactamente la misma, con lo cual es la misma solución. Pero lo pongo para que veáis que los exámenes tienen una cadencia. 2016A. ¿Cuál de las siguientes oraciones no es una proposición lógica? ¿Cuál no me propone algo? Una, ¿dónde está mi anillo de oro? Vamos a decir una cosa, un poco para que os centréis. Una proposición lógica es aquella que es capaz de contestarse con un verdadero o con un falso. De contestarse, no que sea verdadero ni que sea falso. Yo puedo contestar esto. No. ¿Tiene un corazón de oro? Yo sí lo puedo contestar. ¿No es oro todo lo que reluce? Yo sí lo puedo contestar con un verdadero o falso. Sin embargo, esta no la puedo contestar con un verdadero o falso. Seguimos. Aquí. Esta, el año pasado con el oro y con la plata se quedaron a gusto. Razonamiento. Si la plata es más densa que el oro es más denso que el platino. Vamos a decir, si la plata es más densa que el oro, le podemos llamar P, el oro es más denso que el platino, le podemos llamar O. Con lo cual, si P, entonces O. Abajo. La plata es más densa que el oro. La plata es más densa que el oro, o sea, P. Luego, según esto, el oro es más denso que el platino, o sea, O. Esto lo traduzco a esto. ¿Qué me pregunta? Es lógicamente válido por ser un caso particular de poniendo pones. Efectivamente, poniendo pones. Si afirmo el antecedente, afirmo el consecuente. Si afirmo el antecedente P, tengo que afirmar el consecuente. Pero por si acaso, es lógicamente válido por ser un caso particular de Toledo-Toles. No. Porque Toledo-Toles lo que me dice es que si niego el consecuente, niego el antecedente. Y aquí no estoy negando el consecuente. Y lo último, ¿es una falacia? No. Porque vemos que al ser el poniendo pones, es un razonamiento válido. No tiene más. Seguimos con la siguiente. Luego seguimos teniendo más oro por ahí. Si P es la proposición de es de oro macizo y Q es la proposición es barato, entonces la proposición si es de oro macizo es barato se representa por no es barato. Esto. Aquí yo ya empezaba a poner siempre en la cabeza, ¿no? Poniendo tondes. No. Dice, oye, ¿cómo se representa eso? Pues mira, sin que nos diga nada lo hemos representado. Si P entonces no Q, P entonces no Q, la C. No tiene más. Por otra de oro. Segundo. Otra de oro. Aquí tenemos. Si la plata es más densa que el oro, P y O, o sea que si la plata es más densa que el oro, y el oro no es más denso que si la plata es más densa que el oro, P, y el oro es más denso que el platino, O, que yo les llamo como quiero, y el oro no es más denso que el platino, o sea que no O, ¿vale? Si la plata es más densa que el oro P, el oro es más denso que el platino, le llamo, y luego me dice, y el oro no es más denso que el platino, me dice, entonces, la plata no es más densa que el oro. Plata a ser más densa que oro es P, con lo cual, no P. Esta frase que tenemos aquí se traduce en esto. ¿A qué nos salta a la vista? Un condicional, un antecedente y un consecuente, una negación del consecuente,
Con lo cual, por el tolendo tollens, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que negar el antecedente, como así lo hacemos. O sea, que es un caso particular, es lógicamente válido, porque es un caso particular, no, del ponendo pones, no, estoy negando. Es decir, del tolendo tollens, es una falacia. De ojo, estoy tonto. Es un razonamiento válido, tolendo tollens. Si aquí me llega a decir al loro, no voy a meter la pata. A por otro. No tengo que poner ejemplos de mi cosecha porque están aquí puestos todos y así no la lío. Esta que tenemos aquí. Esta. Si P es la proposición, es de oro macizo. Le voy a llamar oro, le voy a llamar P, que es lo que me ha dicho que le tengo que llamar. Si Q es la proposición de que es barato, entonces la proposición, si no es de oro macizo, es barato, se representa porque si no es de oro macizo, ser de oro macizo es P. O sea que no P, si no P, entonces es barato, que me dice que es Q. Si no P, entonces Q. Que es en este caso la punto. Vamos a hacer antes de ir a qué. Que me dice lo siguiente. El paladio es más denso que el oro. Le voy a llamar P. Paladio más denso que oro. El paladio es más denso que la plata. Le voy a llamar... O el paladio es más denso que la plata. No, casi lo vais a dejar picando. El paladio es más denso que el oro, O. Y el paladio es más denso que la plata, P. Porque si no aquí, P. Entonces, aquí lo que tenemos es que O P. Aquí me dice, el paladio no es más denso que el oro. Estoy negando esta proposición de aquí. El paladio es más denso que el oro. Y digo, el paladio no es más denso que el oro. No. Luego, el razonamiento que hace me dice, el paladio es más denso que la plata, que era esta otra que tenemos aquí, que era la P. ¿Esto qué es? Si yo... Lo traigo aquí, digo, es una disyunción, es una O, y niego uno de los dos. Si niego uno de los dos, ¿cómo tengo que tener el otro? Afirmado. Es decir, si os dais cuenta, es un caso del tolendo pollens. Si P o Q y no P, entonces Q. Entonces, en este caso, las opciones que me da es un caso particular del tolendo pollens. Pues sí, pues ahí está. La A. Para nuestra desgracia, la primera. La segunda, ¿es un caso particular del ponendo pones? No, porque el ponendo pones es para un condicional, que aquí no existe. Y la tercera probablemente sea una falacia, que no lo es porque es un caso particular del tolendo pones. Por otra, esta es cabrita. Dice, teniendo en cuenta los datos siguientes, ya me está dando valores, ya me está diciendo un poco lo que hemos hecho antes en las proposiciones complejas, que me decía, oye, si P es verdadero, ¿cuánto vale esta proposición? ¿P o no Q? Estamos llegando un poco a eso, pero sin llegar del todo. Teniendo en cuenta esto, que las densidades son de la plata 10,5 gramos por centímetro cúbico, del paladio 12,02, del oro 19 y del platino 41, o sea que el más denso es el platino, y luego el oro, y luego el paladio, y luego la plata, sin más. Dice, la proposición, si la plata, le voy a llamar P, es más densa que el oro, entonces el oro es más denso que el platino, le voy a llamar O, a esta le llamo P y a esta le llamo O. Yo ni miro la tabla.
Dice que si la plata, si P, entonces O, si la plata es más densa que el oro, entonces el oro es más denso que el platino. Está diciendo, ¿eso qué es? ¿Falso, verdadero? ¿O su valor de la verdad depende del valor de la verdad de la proposición? El oro es más denso que el platino. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Cuánto es la densidad de la plata? La densidad de la plata es 10,50. Y la del oro, con respecto al platino, la del oro es 13,92. Entonces tenemos que decir ahora, bueno, ¿cómo es la densidad de la plata? Es cierto, a ver si no me lío yo, es cierto, si P, entonces O. P, ¿cómo es? ¿Verdadero o falso? La densidad de la plata es más densa que el oro. La plata 10. Entonces, no es más densa que el oro. Es decir, si P, entonces O, y además, no P. Si es no P, conclusión, estamos aplicando, en este caso, el Toledo-Tollens. Si niego el consecuente, no, estoy... Vale, bien. ¿Puedo aplicar el Toledo-Tollens? No. ¿Puedo aplicar el Ponendo-Ponens? Tampoco. Entonces, ¿eso qué será? Un segundillo, que ahora aquí ya... Si no P, claro. No podemos, depende del valor de la verdad de la proposición, el oro es más denso que el platino, efectivamente. Depende de esta proposición. De la proposición de que el oro sea o no más denso que el platino. ¿De esta proposición depende? ¿De la P depende? No. Entonces yo tengo que decir, de la P no depende. Yo sé que la plata es más densa que el oro, pero esto no depende de ello. Pero también sé que el oro es menos denso que el platino. ¿Sí o no? Si el oro es menos denso que el platino, quiere decir que esto es así. Que es no. Si es no, ahora sí puedo aplicar el Toledo-Tollens, negando, si niego el antecedente, niego el consecuente. ¿De acuerdo? He dicho mal. Si niego el consecuente, niego el antecedente. Coño. ¿Vale? A ver, y si niego, que no hemos terminado, y si niego esto, y miro aquí y digo, no, es cierto que la plata sea más densa que el oro. No es cierto que la plata sea más densa que el oro. O sea que es cierto. ¿Vale? Seguimos, a ver, con este otro. Seguimos con el oro y con la plata. Si la plata es más densa que el oro y el oro es más denso que el platino, la plata no es más densa que, y la plata no es más densa que el oro, entonces el oro no es más denso que el platino. Me dice a ver si es válido o si es una falacia. Vamos a ver. Si la plata es más denso que el oro, a esto le voy a llamar P. Y el oro es más denso que el platino, le voy a llamar O. Si la plata es más densa que el oro, si P, entonces O. La primera línea. Y la plata no es más densa que el oro. Plata densa que oro, P. Con lo cual me dice que no, es no P. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Que el oro no es más denso que el platino. Entonces, no. ¿Esto qué puede ser así, sin más, visto de esta manera? ¿Sí? Estamos
Pide el cuerpo. En el momento que vemos una negación, me parece buena la aportación, ya nos está pidiendo que sea un tolendo tolens. Pero el tolendo tolens, ¿qué es lo que niega? El antecedente también. No. ¿Qué es lo que niega como premisa? El consecuente. El consecuente. ¿Estoy negando el consecuente? No. Con lo cual, ¿qué puede ser esto? ¿Qué podemos hacer? Para variar, podríamos echar mano a la cabeza, meterla en la batidora y a ver qué pasa. Y cuando tenemos problemas de eso, P, entonces O, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. P, entonces O, hemos dicho que me va a dar falso cuando el antecedente sea falso y el consecuente verdadero. He dicho mal. Me da el falso cuando P sea verdadero y este sea falso. Todos los demás, verdaderos. No os fiéis de todo lo que digo, ¿eh? Cuestionarlo, que igual con las prisas me trago. Y a continuación el otro es no P. No P, lo tenemos aquí, y no P es la inversa de P. Y el consecuente es no O, que es la inversa de O. Y ahora decimos, para que esto sea verdadero, siempre que las premisas sean verdaderas, ¿dónde están aquí las premisas? Aquí las premisas son P, entonces O, y también no P. Siempre que las dos sean verdaderas, la salida como tiene que ser, y siempre que son verdaderas, la salida es verdadera. No, porque en este caso es falso. Con lo cual, esto que tenemos aquí, ¿qué va a ser? Eso que tenemos aquí va a ser una falacia. ¿Vale? Y una vez que ya habéis sacado que eso es una falacia, si queréis, sentaros y empezar a darle vueltas a ver vuestra cabeza qué os pide. Pero después, porque como lo hagáis antes, lo vais a liar. Podéis empezar ahora a divagar. No, sí, pero es que si no, y si sí, y si no, y si sí. Pero esto no deja lugar a ninguna duda, la tabla de la verdad. Punto. Otro, a ver si nos da tiempo a terminar. La oración no debería hacerlo y sin embargo lo hago. Es una proposición lógica ¿de qué tipo? ¿Cuántas proposiciones tenemos aquí? No debería hacerlo. ¿Y cuál es la otra? Lo hago. O sea, son proposiciones lógicas. ¿Sencilla? Compuesta. Pues una proposición lógica compuesta. No vamos a darle más vueltas a lo que no tiene vueltas. Esta, sea la proposición P, arriesgar. P, arriesgar. Y Q, triunfar. La proposición, quien no arriesga no triunfa, se simboliza por lo de siempre, ¿no? No siempre es un sí, entonces, pero hay que buscarle la vuelta, ¿no? Quien no arriesga no P, no triunfa, no Q, y es un condicional. Si no arriesgas, entonces no triunfas. Si no P, entonces no Q, que es la C. Otro. Esta que tenemos aquí. Dice, la oración no debería de hacerlo y sin embargo lo hago. No debería de hacerlo. Deber de hacerlo. H. Y sin embargo lo hago. A esto le voy a llamar P. Es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Eso. Y si ya me pongo a hacer ya, cojo meto la quinta y un poco lo que os he dicho antes. ¿Por qué meto las repetitivas? Porque no estoy seguro de que vosotros miréis los exámenes de años anteriores para demostrarlo. Esta otra. Si no P es verdadero, esta es buena, si no P es verdadero, entonces no Q o P, es decir, no Q o P, ¿qué es? No P es verdad. He puesto bien, ¿no? Sí. No P es verdadero. No P es verdadero, con lo cual P a qué será igual. Falso. Si P es falso, es
falso o no Q. ¿Puedo decir yo que esto es verdadero o falso? No, ¿por qué? Porque esta es una O y esto es falso. Y esto no sé lo que es. Porque si esto fuese verdadero sería verdadero y si no sería falso. Entonces, ¿de qué depende? Depende del valor de Q. Y como he dicho que decía mi madre, otro gallo cantaría si esto fuese así. Porque ya sería falso y falso, punto. Para terminar, luego voy a acabar justo de lado, pero termino. Si P es la proposición hay viento, si P es hay viento, y Q es la proposición gana la etapa, G. Si hay viento, gana la etapa. Esto no es una pregunta de examen, esto es un regalo. Si P, entonces G, ¿no? Si P, entonces, bueno, Q en este caso, Sí, es esa. P y yo he metido la pata, ¿no? Q, que he hecho mal. Me he sacado yo la G y tenía que ser una Q. Si hay viento gana la etapa. Si P, entonces Q. Ya digo, esto no es una pregunta, es un regalo. ¿De acuerdo? Con esto lo dejamos. Yo sí os aconsejo, como os dije el otro día, que el libro está de cine. Entonces, las dudas que podáis tener, o por lo menos debierais de intentar coger en los problemas que tenéis en el libro, y voy a hacer el 1, el 5, el 10, el 15, el 25, y por otro lado ya ha salido la primera prueba de evaluación a distancia, no obligatoria, ya la tenéis ahí, y ya la podéis ir haciendo, y sabéis que luego me la podéis entregar, y yo la corregiré y os diré. Que sepáis que vale para lo que vale. Las de autoevaluación, valen para lo que valen. Eso está dentro de nuestro... Sí, lo tenéis en el curso virtual. ¿De acuerdo? Para el próximo día, la teoría de conjuntos cerrada y solo problemas.